Una producción original de Troop. Citibanamex presenta What the fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de What the Fuck con la vida. Y el día de hoy les traigo un súper tema que me han estado pidiendo muchísimo en las conferencias y que hasta me han pedido que escriba uno que otro libro sobre este tema. Y en esta ocasión tengo a Ana Maldonado, Business Partner de Recursos Humanos en IT en Nestlé, para que nos explique todo lo que necesitamos saber sobre cómo iniciar nuestra vida laboral, cómo podemos armar una buena entrevista de trabajo, preparar nuestro CV y sobre todo cuáles son esas red flags que hacen que no nos quieran contratar. Entonces, bienvenida Ana, muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría iniciar con esta pregunta súper básica, que es, ¿qué es lo que hace un reclutador? O sea, ¿qué haces tú en un día normal? Claro que sí, Pau. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ahora sí, entrando en materia, pues lo que hace un reclutador básicamente es buscar talento para traerlo dentro de la organización, ¿no? Buscar al mejor talento para traerlo a nuestra organización. Y, por ejemplo, ¿cuántos currículums revisas al día? ¿Cuántas ofertas Mira, publican? pues dependiendo de las vacantes que tengamos dentro de la organización, para Nestlé, que es una empresa muy grande, al final, pues nosotros somos una de las 5 empresas con mayor capacidad de atraer y retener talento en México. Entonces, pues son muchísimas posiciones las que tenemos vacantes y muchísimos currículums los que nos hacen llegar a través de nuestra plataforma de vacantes. Entonces, pues bueno, realmente algo que quiero compartirte es que un reclutador tiene solamente 6 segundos para poder atraer la atención en un CV, ¿no? Wow, de 6 segundos. Entonces, por eso es bien importante cómo hacemos este currículum, porque al final, pues, es nuestra carta de presentación, ¿no? Claro. Entonces... Y por ejemplo, imaginemos que yo quiero aplicar a una vacante en Nestlé. Uh-huh. Estoy redactando mi correo, ¿no? Para enviarte mi CV. ¿Qué asunto le debo de poner a este correo? ¿Qué debería de poner en el cuerpo de texto antes de añadir ese famoso PDF que nos va a abrir o cerrar la puerta a una empresa? Claro, mira, lo ideal, y siempre es algo que yo le comento sobre todo a la gente joven, ¿no? Lo ideal es hacerlo dentro de las plataformas de las empresas, ¿no? Porque ahí vienen las vacantes y ahí viene lo que debes de poner específicamente, ¿no? Subir tu currículum, porque la mayoría se gestiona por plataformas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nos llega el CV de la persona que aplicó y ahí vienen también varias preguntas que nos ayudan a ir haciendo los filtros para las personas, para saber si son las personas que cubren o no cubren con el perfil, ¿no? Entonces, es importante que se metan a las páginas, revisen ahí las vacantes o incluso también subir su CV a páginas como OCC, ¿no? Ahí lo pueden incluir su currículum, pueden incluir cuáles son las posiciones a las que están interesados, ¿no? O a qué áreas, si es marketing, si es tecnología, a qué áreas a donde se quieren ir. Y entonces así es mucho más fácil, porque te voy a ser bien honesta, mandar un correo para el reclutador que recibe millones de correos, millones de CV, en el proceso se puede ir perdiendo, ¿no? O tal vez no estás en ese momento donde está la vacante. Entonces, o sea, digamos que hoy en día, como hay tanta competencia digital, tanto ruido digital, es mejor aplicar a estas vacantes a través de las plataformas digitales totalmente, o de la misma página de vacantes de la empresa antes que contactar directamente por correo a un reclutador? Totalmente, porque a lo mejor yo mando mi correo, ¿no? Con mi CV, pero en ese momento no hay una vacante. Y de aquí a que esté la vacante en donde yo pueda cubrir con el perfil, pues el correo ya se perdió. Claro. Entonces, lo ideal es estar haciendo esta búsqueda de las vacantes que yo considere que cubro con mi perfil y que van más adecuadas hacia lo que yo necesito o estoy buscando y poder aplicar dentro de las páginas o de las plataformas que son específicamente para buscar trabajo, ¿no? Sí, eso está increíble y creo que facilita la búsqueda para los reclutadores en ir encontrando y segmentando el perfil de la persona que están buscando, ¿no? Del candidato. Totalmente. Y esto me lleva a la pregunta que más me hacen en todos. La del millón. Exacto, la pregunta del millón. Okay. Que es, ¿qué es un CV? Uh-huh. ¿Qué elementos debe de contener? ¿Y qué cosas de plano no deberíamos de poner? Porque como mencionas, tenemos 6 segundos para captar la atención de un reclutador. Claro. Entonces, ¿cuál es la información clave
que tú buscas en esos 6 segundos para saber si el candidato cumple o no con el perfil que están buscando? Sí, bueno, hay cosas como súper básicas, Pau, que la verdad es que a veces nadie nos lo dice, ¿no? Pero a veces aquí un consejo bien importante que quiero darles es, a veces menos es más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decidimos nosotros poner foto en nuestro CV, está bien, pero que sea una foto ejecutiva, que sea una foto realmente para nuestro currículum. Recuerden que el currículum, pues, es nuestra carta presentación, ¿no? Entonces, pongamos una foto ejecutiva. Te juro, luego hay fotos ahí donde recortamos al compadre, donde sale el mar atrás, donde salen con lentes de sol, te lo prometo. Entonces, realmente, démosle la importancia al CV que tiene, ¿no? Porque pues al final ahí es donde nos vamos a dar a conocer nosotros. Entonces es muy importante el tema de la foto. 2, por favor, faltas de ortografía. Hoy tenemos muchas maneras de poder revisar la ortografía. No las mandemos con faltas de ortografía, porque para mí es como no revisar algo que yo estoy mandando, ¿no? A veces también el correo está equivocado, el celular ya no está desactualizado, ¿no? Entonces eso es bien importante, los datos personales, porque si no, ¿cómo los contactamos? Claro. Es bien complicado. Hoy es un poco más sencillo también por medio de LinkedIn, eso nos ayuda, pero bueno, es importante que el CV venga actualizado. Otra de las cosas es no mentir en el CV, ¿no? O sea, realmente... Aguas con eso, porque ya me los conozco, ¿no? Que se andan inventando, ya Sí. sea experiencia laboral, habilidades que todo, no tienen. ¿no? Así todo al 100%. Entonces, a ver, entendamos, por ejemplo, acá que es mucha gente joven la que nos está viendo, ¿no? Que probablemente no tenga toda la experiencia del mundo y que apenas van a hacer sus primeros trabajos, ¿no? O sus primeras entrevistas. Entonces, pues, ustedes también es importante que busquemos específicamente las posiciones que podamos cubrir con el perfil. Entonces, no mintamos en el CV. Vamos a tener oportunidad en la entrevista de decir cómo, lo que tenemos, la experiencia, nuestras habilidades. Entonces, pongamos lo que tiene que ser, ¿no? Ahí también, por ejemplo, para la parte académica, ¿no? Pongamos lo último que hemos hecho. Por ejemplo, si estamos poniendo universidad o si estamos poniendo secundaria o el tema ya ahora sí de una carrera, ¿no? Pongámoslo. Pero no es necesario poner desde el kinder, desde la primaria, porque si ya estamos en estos niveles, pues porque asumimos que ya se pasaron eso, ¿no? Entonces, no es necesario poner como tanta historia académica, ¿no? A veces nos ponen ahí casi que la calificación con la que salieron del kinder, no es necesario, ¿no? Entonces solamente definamos las últimas 2, ¿no? Si es la universidad o la prepa, ahí pongámoslo, pero súper detallado nada más, el nombre de la universidad completo, qué carrera están estudiando o hasta qué nivel tienen. Entonces, con que lo pongamos así muy sencillo es más que suficiente. Y ya en cuanto a la experiencia de los últimos trabajos, ¿no? Es importante, yo aquí siempre lo que les digo es importante destacar cuáles son los logros que tuvimos dentro de cada una de las empresas donde hemos estado, ¿no? ¿Qué es lo que más destacamos? Porque si ponemos ahí las responsabilidades de revisar correos, revisar la agenda, son actividades que no te dicen nada. No te dicen nada y al final también lo vas a hacer aquí, ¿no? Sí. Pero lo importante es que destaquen y que ustedes también hagan una introspección de qué es lo que más están resaltando de sus logros en cada una ya sea de las empresas o si no tenemos mucha experiencia, pues entonces tal vez de cosas que hayan hecho diferentes dentro de la escuela, en programas o proyectos que hayan participado, que todo eso va sumando. Al final todo eso te va dando experiencias y habilidades. ¿Y qué longitud debería tener un CV? Porque hay algunas personas que dicen, no, una sola página, justo por este tema de que no hay tanto tiempo para revisarlo. Sí. Y hay otros que se ponen creativos y lo hacen como ya un portafolio, ¿no? Que 2, 3 páginas con fotos. No, con fotos, y luego tenemos a los que son todavía más creativos con, ya sabes, que sale primero el nombre, después el objetivo, luego con así, animación. ¿no? Con animación. Miren, la idea es de una sola hoja, ¿no? Máximo así ya exagerando 2. No es necesario poner todas las certificaciones, todos los diplomas, no es necesario. Mandemos el CV y una vez que vayamos adelantando en el proceso de las entrevistas, etcétera, se les irá pidiendo la documentación que se tenga que pedir. Entonces, mi sugerencia es una hoja máximo o ya exagerando 2. ¿Sale? ¿Y qué cualidades son las que al leer este CV, porque normalmente la gente pone como, ay, mis skills o nivel de skills que tienes en ciertas áreas, son las que buscan los reclutadores? O sea, ¿qué te hace decir, mirar un CV y decir, este candidato se ve que tiene potencial? Justo, mira, o sea, uno es como este tema de logros, ¿no? ¿Cuál ha sido el alcance de sus logros en posiciones anteriores? Otro en el tema de habilidades, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades técnicas que destaca una persona, ¿no? Si hay certificaciones.
También pues la parte de soft skills, de liderazgo, ¿no? También esto lo podemos poner, pero pues depende mucho también de la posición a la que estemos buscando, ¿no? Entonces yo por eso les digo, sean lo más transparentes posibles y creo que esto nos va a ir dando poco a poco la pauta para ir encontrando el perfil adecuado. Ok, entonces ya imaginemos que preparamos nuestro CV, ya le pusimos la foto, tenemos nuestra información actualizada Todo. y ya como que el perfil de la empresa a la que estamos aplicando se alinea a nuestro perfil y nuestro Así es. interés. ¿Cuánto tiempo aprox se tardan en respondernos? Porque luego hay gente que Sí, dice, yo apliqué hace 2 meses, ya Y hasta nadie se me me ha olvidó, buscado. nadie me ha buscado. ¿Cuál es ese tiempo promedio que los reclutadores se tardan en contactar a un candidato? Mira, lo que pasa es que depende mucho de la búsqueda de la vacante. Por ejemplo, si tenemos una vacante, tenemos un cierto tiempo, la gente de reclutamiento tiene un cierto tiempo para poder entregar una terna, ¿no? Ok. Pero depende mucho también del nivel de la posición o del expertise de la posición. Por ejemplo, yo que estoy en la parte de tecnología, pues necesitas certificaciones o cosas muy específicas, ¿no? Que también te hacen como que la búsqueda tal vez tome un poco más de tiempo, ¿no? Por eso es importante que apliquemos dentro de las plataformas porque quiere decir que las vacantes están activas, ¿no? Entonces, varía mucho, depende, pero algo que es muy importante es, y me pasa mucho, ¿no? Que escucho que la gente dice, yo no contesto números que no conozco. Sí. Entonces, ¿cómo Ya te quedaste te sin voy a trabajo. contactar? Porque, a ver, si estás buscando trabajo y metiste un CV y estás esperando que te ubiquen, entonces, pues es importante que contestes esas llamadas, ¿no? O también, hoy a veces es mucho más fácil también tal vez agregarlos a WhatsApp y mandarles un mensajito por WhatsApp y dices, bueno, ya me están buscando, Sí, entonces sí, o que te tomo la preguntan ya, llamada. ¿cuándo te puedo llamar? ¿Cuándo te queda bien? Claro, ¿no? cuando te queda bien, tienes 5 minutos, porque también es importante desde un inicio alinear la expectativa, ¿no? Desde un inicio decirte, oye, tengo esta vacante, va de esto, ¿te interesa o no te interesa? ¿No? Porque a veces, ¿cuántas veces pasa que ya pasaste el proceso de selección, de reclutamiento, entrevistas, todo, y a la mera hora no alineaban la expectativa, no era lo que tú querías, ¿no? Entonces, desde el inicio creo que hay que hacerlo así. Pero varía mucho más bien, pero pues estamos hablando entre 15 días, 3 semanas, aunque a veces los procesos dentro de las empresas suelen ser un poco más tardados. O sea, digamos, 15 días o 3 semanas en 3 hacer el semanas. primer contacto. El primer contacto, claro. Y de ahí, porque, obviamente, vienen otras rondas de Claro. más entrevistas. ¿Nos puedes como explicar un poco cómo claro, es este mira, proceso? de inicio, la persona de reclutamiento hace un filtro de todos estos CVs, ¿no? Que es lo que estábamos Ajá. revisando, ¿no? Quién cumple y quién no cumple con el perfil. De ahí toma contacto con las personas para definir si es la posición, si vamos adelante con el perfil o no, o si es la expectativa de la persona. Y una vez que se agenda, como la primera entrevista es con el reclutador, ¿no? Con la persona de atracción de talento, para justo alinear todo este tema, si la persona está trabajando, si no, porque luego también hay cosas en el CV que como que no cuadran. Algo importante, si están en una posición temporal, pónganla, para que no se vea como que estás moviéndote de posición en posición, que no quiere decir que sea bueno o que sea malo, depende mucho también del giro de la persona, ¿no? Porque para tecnología, pues sí se mueven también mucho por proyecto, ¿no? Entonces, eso te ayuda también a entender que son posiciones temporales, ¿no? Para saber que la persona está disponible, que se quiere cambiar de empresa, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas. Una vez que pasa la parte de atracción de talento, ellos mandan una terna, le llaman terna, con sus candidatos seleccionados para el líder de la posición, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, ellos vuelven a hacer esta revisión y de ahí dicen, voy a entrevistar a esta persona y a esta persona y así. Pero no siempre nada más pasan por entrevista de líder. A veces también trabajas con varias personas o esa persona o esa vacante va a tener como mucha interacción con otras áreas y también a veces es importante que las otras áreas tengan como este feeling de entrevista, ¿no? Entonces, a veces puedes pasar por 2 entrevistas, 3 entrevistas y se hace la selección del candidato. Pero también todo puede conspirar a nuestro favor o a nuestra contra, ¿no? Que uno de los líderes esté de vacaciones, esté en un workshop o su agenda esté muy llena. Entonces, pues eso también toma más tiempo en el proceso. Te puedo decir que hay procesos muy largos, hay procesos muy cortos, depende también de la urgencia de la llenar posición. Pero mi sugerencia siempre es, sin escribir un mensaje todos los días al reclutador para preguntarle cómo va la vacante, porque de un día a otro de verdad a veces no se mueve tan rápido, pero sí estar al pendiente del proceso, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cómo va el proceso? ¿Todo va bien? ¿No? Y sobre todo
para saber si continuamos. Sí, dentro hacerte de él. presente un poco. Sobre todo para ver cómo va el proceso, ¿no? Y saber si sigues, si continúas en la terna o si definitivamente. Sí, porque luego hay muchos casos de personas que mandan su CV, a lo mejor tienen una entrevista o dos y ya nunca les dicen nada, ¿no? Y se queda como en stand-by y justo no saben si ya se llenó la posición o no. Entonces, digo, está bien esto de ambos lados, ¿no? Como candidato, pues hacerte presente y preguntar cómo va el proceso. Sí. Y del lado de los reclutadores, avisar si es que no fuiste seleccionado. Así que me es. imagino que eso debe ser algo complicado, ¿no? En el trabajo. Sí, es una gestión impresionante, pero la verdad es que, te digo, también estas plataformas nos ayudan para poder enviarles el correo y decir que hasta ese momento terminó el proceso, ¿no? Entonces, pues eso también nos ayuda a cuidar mucho a los candidatos. Claro. Y esto me lleva como a otra pregunta súper común, que es ¿cómo nos preparamos para una entrevista de trabajo? Okay. Inclusive desde cosas tan básicas como ¿qué me pongo? ¿No? O sea, me tengo que poner traje, corbata y sobre todo, ¿cuáles son estas preguntas comunes que los reclutadores hacen en las entrevistas? ¿Y qué cosas pues no debería de decir porque a lo mejor me pueden jugar en contra? Sí, mira, en realidad yo creo lo mismo que te digo, ¿no? Menos es más. Entonces, evidentemente cuando una persona te va a entrevistar, pues va a tomar tiempo para conocerte, ¿no? Entonces también pues la entrevista es tú también cómo te quieres dar a conocer, ¿no? ¿Qué tanta importancia vas a demostrar que tiene esta entrevista para ti? Entonces, de ahí yo se los dejo mucho a ustedes, ¿no? Pero para mí, pues es arreglarte, no te estoy diciendo que vayas en vestido de gala ni en traje, ¿no? Pero que se vea que te preparaste para la entrevista, ¿no? Que te arreglaste para la entrevista, independientemente de lo que te pongas. Hay empresas que son mucho más relajadas, hay empresas que tal vez sí requieren que lleves traje, que ahora ya cada vez son menos esas empresas, ¿no? Ya vestimos todos como mucho más relajados, muchos más flexibles. Al final la ropa no te da el conocimiento, entonces, pero pues todas las empresas tienen sus lineamientos, ¿no? Para vestir, sus códigos de su dress code. Entonces yo creo que con que te prepares y con que te arregles para la entrevista es suficiente, que demuestres que para ti es importante ese momento, ¿no? Otra cosa, ustedes lean sobre la empresa que les están entrevistando. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Es importante también, aunque a ti te llamen para una entrevista, es importante también que tú sepas si es la empresa que tú quieres o no. Si hace sentido con lo que tú buscas o definitivamente no, ¿no? Entonces, lean sobre la empresa, de que luego nos pasa, ¿no? Que a lo mejor, ay, sí, me encanta tal producto y no es ni siquiera de la empresa o nada que ver con lo que estás preguntando. Entonces, lean un poco sobre la empresa, ¿no? Creo que es algo súper, súper, súper básico. Y bueno, pues al momento de la entrevista, algo súper clave, y es lo que les decía, sean naturales, no mientan, porque en algún momento van a salir estas mentiras, yo se los prometo, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, mi sugerencia generalmente es que pregunten sobre el reto de la posición. Muchas veces empieza la entrevista, terminamos y les dicen, ¿alguna pregunta? Y dices, no, nada, ¿no? O hablamos solamente de sueldo, que realmente... Claro que es importante, pero también es importante que sepan si el reto o lo que van a hacer les llama la atención o no, si es para ustedes o no. Entonces, preguntar un poco cuál es el reto de la posición, cómo es la estructura dentro de esa posición, entender un poco más de qué es lo que estarían haciendo si fueran ustedes las personas seleccionadas. Sí, ¿no? Mostrar un poquito de interés, porque justo, no sé si a veces es por pena o como por desinterés o que es tu primera vez en esta vida adulta y no sabes cómo se manejan las cosas, que dices, no, ninguna duda. Y luego llegas a tu casa y tu mamá te dice, oye, ¿y preguntaste esto y preguntaste lo otro? No. Y tú, ay, no sé, o sea, no lo pensé, ¿no? No, y claro, a ver, si la persona está abierta a que tú le puedas hacer una pregunta, quiere decir que también quiere ver si tú estás interesado en el rol o en lo que vas a hacer, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, y ahorita, digo, fuera del aire estábamos platicando y mencionabas que a las personas que normalmente no hacen preguntas, pues ya no pasan tal vez a una siguiente ronda, ¿no? Sí, o sea, o tal vez como que dices, bueno, es una persona que tal cual viene a la posición y pues lo que me digan, ¿no? Pero creo que nos gusta también que estén interesados en lo que van a hacer, ¿no? Y si tú eres la persona, pues, ¿qué es lo que harías diferente para agregar valor a esa posición? Claro. ¿No? Y hablando de estas preguntas así típicas de cajón incómodas, que te hacen en las entrevistas, creo que una muy común y creo que es con la que abren es cuéntame de ti, ¿no? Y hay personas que de pronto se extienden y ya casi te quieren contar toda cómo nacieron. Y ya, exacto. Sí. Y hay otros que son también muy cerrados. Entonces,
¿cuál crees que sea la respuesta correcta o lo que uno debería de tratar de comunicar al momento de contestar una pregunta tan abierta? Claro, mira, no hay respuestas buenas o malas. O sea, en el momento en el que te dicen, háblame de ti, lo que tú esperas es que la persona comparta lo que quiere compartir, ¿no? Sobre todo en el tema personal, porque es cuéntame de ti, pero en la parte personal, ¿no? Uh-huh. Muchas personas se van directo al tema de estudio aquí y tengo certificación de tal, pero vamos llevando poco a poco la entrevista. Lo que queremos saber es, por ejemplo, si fueras tú, Pau, ¿quién eres? ¿No? Gran pregunta. Ajá, porque yo al final sí. Yo no te voy a hacer preguntas que tal vez te generen incomodidad, pero sí me gustaría saber quién es Pau, ¿no? Sí, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, tal vez, qué te apasiona. ¿Qué te apasiona? ¿Cuántos años tienes? O sea, todo eso, ¿no? Pero al final cada quien decide lo que quiere compartir, ¿no? Sí. A menos que te hagan la pregunta ya específica, está bien, pero si te preguntan como muy abierto es porque te quieren conocer, quieren saber de ti, ¿no? Y quién es la persona con la que están entrevistando. Uh-huh. Y algo muy común que creo que también pasa es que literalmente agarran tu CV y van así que experiencia, sí. Experiencia por experiencia, es como ver cuál fue tu logro aquí, qué hiciste, ¿no? Uh-huh. O sea, como para profundizar un poco en toda la información que están leyendo. Sí, y sobre todo por eso es importante que ustedes tengan claro cuáles son estos logros, ¿no? Que consideran que tienen que decir en la entrevista, que son los que van a ayudar a ir tomando también incluso más preguntas para ir teniendo como esta interacción mucho más fácil con el entrevistador, ¿no? Con la persona que te está entrevistando. Al final, a la persona que están entrevistando es su momento más vulnerable, ¿no? También lo sabemos. Sí. Entonces, claro que hay nervios, claro que hay todo, pero tómenlo como un momento. O sea, al final ustedes son los dueños de su vida y de su trayectoria y de su historia. Entonces, ustedes saben y dominan ese tema. Entonces creo que esa es una gran oportunidad para que ustedes den a conocer todo lo que han hecho durante todo el tiempo que han estado o laborando o también en la escuela, que hay muchas cosas que se deben de resaltar, ¿no? Sí. Y otra pregunta también creo que es muy común, es que te pregunten como, a ver, dime 3 o 5 fortalezas y 5 debilidades, ¿no? Uh-huh. Y creo que, o sea, son cosas que a lo mejor uno, pues, no, si no has hecho rondas de entrevistas, no tienes la respuesta así como que ya planeada y luego no sabes qué responder. Entonces, ¿crees que en el tema, por ejemplo, de las debilidades, hay alguna debilidad que alguien mencione que se vuelva una red flag? ¿O qué deberías decir al momento de contestar esta pregunta? No, totalmente. Mira, las fortalezas todo el mundo las tenemos ya ensayadas, practicadas. El tema es cuando vienen las áreas de desarrollo, ¿no? Sí. Más que llamarlo debilidades, son áreas de desarrollo porque tenemos que trabajar en ellas. Pero bueno, algo, ya sabes, una que todo mundo dice y que la buscó en internet y eso estoy seguro y te lo firmo es soy perfeccionista. ¿No? O sea, de ahí, les juro, no falla todo. Vieja confiable. Cuando dices, es el perfeccionista, es alguien que realmente no está dando cuál es su área de oportunidad, ¿no? O sea, eso lo vio en internet y ya, no profundizas. Entonces, mira, ninguno somos perfectos, ¿no? Evidentemente estamos, o sea, cualquier persona tenemos áreas de desarrollo que trabajar en ellas, pero aquí lo importante es poder decir cuáles son nuestras debilidades o nuestras áreas de desarrollo, pero qué estamos haciendo para trabajarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a lo mejor gestión del tiempo, ¿no? A veces me come el tiempo para hacer, porque me enfoco mucho en un proyecto y entonces a veces se me ve el tiempo, pero estoy tratando de agendarme momentos para hacerlo y entonces que no se me vaya todo el día haciendo un proyecto y poder manejar otras cosas. Entonces, esto hace que, claro, digas, pues sí, o sea, la persona está trabajando en esas áreas de desarrollo y las tenemos porque todas las tenemos y no somos perfectos. Buenísimo sería que que nadie tuviera ninguna debilidad. Pero seamos honestos, seamos abiertos, ¿no? Con estas áreas de oportunidad. Entonces, sí, como dices, como mencionar algo que haga ver que sabemos cuál es el problema o el área de desarrollo a mejorar y qué estamos haciendo para mejorar para trabajarlo, porque claro que, o sea, si estamos conscientes de ello, cuando estamos conscientes de ello, lo importante es trabajarlo, ¿no? Y tomar estas fortalezas, apalancarnos de las fortalezas que tenemos para trabajar nuestras áreas de desarrollo. Entonces, creo que eso es muy valioso y es importante que estas preguntas ya las hayamos pensado antes, ¿no? Sí, y no te prometo, pasa mucho que nos quedamos callados ahí muchos minutos en lo que piensan cuáles son estas áreas de desarrollo, porque no es fácil. Y no es fácil asumirlas, ¿no? Y decirlas. Entonces, esto es importante que se preparen justo con esas preguntas, ¿no? ¿Y qué otra pregunta así como que es muy común en las entrevistas de trabajo y que sí requiere una preparación previa para, pues, más o menos, o sea, no quedar tan mal? Porque ahorita mencionabas, ¿no? Esta que se me hizo súper común, que es,
¿cuál es tu producto favorito o tu servicio favorito de los que ofrecemos, no? Sí. Justo para saber si hiciste tu research sobre Claro. la empresa y a lo mejor tienes alguna afinidad con lo que se está vendiendo, ¿no? Diciendo, Entonces, sí. ¿qué preguntas podrían ser? Otra pregunta, por ejemplo, es ¿cuál es el valor agregado que tú podrías dar a la organización? Muy buena. ¿No? también, Que ¿Cuál te es- deja pensando. ¿Qué es lo diferente que Pau podría dar para esta posición? ¿O por qué tendría que elegirte a ti? ¿Sale? Entonces, son de las cosas que hay que pensar mucho. O sea, yo aquí les puedo decir una infinidad de cosas, pero no quiere decir que sea lo que ustedes realmente van a contestar, ¿no? Pero algo que buscamos mucho en los candidatos y sobre todo en gente muy joven, que seguramente esa es la gente que nos está viendo, ¿no? Y que probablemente no tengan los millones de años de experiencia, pero sobre todo a veces es mucho más la actitud que la aptitud, ¿no? O sea, si yo veo a alguien con ganas de aprender, con empuje, con este dinamismo dentro de la entrevista, ¿no? Creo que eso ayuda mucho y también creo que la parte de adaptabilidad, sobre todo en este entorno que ahora vivimos, creo que la parte de la adaptabilidad es básica, ¿no? Sí, y ahorita tocaste un punto súper relevante que es el tema de la experiencia laboral. Ujú. Muchas veces vemos vacantes publicadas que piden 2 o 3 años de experiencia laboral y uno que apenas va saliendo de la universidad dices, Sí. chin, o sea, de las 100 vacantes ¿Qué que hago? vi que me gustan en empresas que van relacionadas a lo que estoy haciendo, solamente hay 2 vacantes que no piden experiencia, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué opciones tenemos para poder generar esta experiencia antes de salir a este mundo laboral que nos puedan abrir puertas? Sí, mira, en realidad también algo aquí que quiero destacar es importante ver en las vacantes cuál es el perfil requerido para la posición, ¿no? Porque también luego nos pasa mucho que de verdad, o sea, necesitamos 5 años de 5 a 7 años de experiencia por el nivel de la posición, por la criticidad de la posición, y tenemos gente que va saliendo de la escuela tal vez postulándose para esas posiciones, ¿no? Pero realmente para ese nivel de la posición necesitamos mucho más experiencia. Entonces, es bien importante que leamos realmente cuáles son los perfiles y lo que se necesita para que podamos postularnos a posiciones que realmente sean adecuadas para nosotros y para nuestro perfil, ¿no? Porque si no, nos vamos a pasar mandando CVs y CVs y CVs y tal vez no vamos a dar a ninguna porque no va enfocado a los requerimientos de la posición. Por algo se hace un perfil, Claro. ¿no? Pero sobre todo en estas posiciones donde tal vez se requiere de 1 a 2 años de experiencia, ¿no? Algo que yo destaco mucho es que de verdad traten de buscar opciones de becarios, de practicantes en empresas, porque esto les ayuda mucho a ampliar esta experiencia que tienen, ¿no? A consolidar la parte de... La escuela te da todas las bases, pero ya ponerlo Sí, es en práctico... teoría, pero- Es teoría, pero te da muchas bases, ¿no? Sí. Al final eso te ayuda mucho... te digo, o sea, incluso el Excel, que al final en el día a día lo usas prácticamente que diario en ciertas posiciones, ¿no? Hasta hacer una regla de 3, algo muy sencillo, que esas veces te las da la escuela. Pero al final esto te ayuda a tener como mucho más experiencia, ¿no? Para poder aplicar a otras posiciones y tener una visibilidad mucho más amplia de experiencia laboral, ¿no? De cómo se gestiona una empresa, procesos, proyectos, de inicio a fin. Entonces esto te va ayudando y va complementando tu desarrollo, ¿no? Entre la carrera y trabajar. Ahora, si por algo no tuviste la posibilidad de irte como becario, también las cosas que haces adicionales a solo estudiar la carrera, todo eso suma. Todo eso Sí, te va generando programas de habilidades. desarrollo, de liderazgo. Programas, hasta ser el coordinador de grupo, ¿no? O sea, todo eso, ¿por qué? Porque eso quiere decir que tienes liderazgo, que puedes trabajar en equipo. Entonces, si yo no tengo toda esta experiencia en mi CV, ¿no? Pero sí es algo que yo puedo decir, ¿no? Todo esto que estoy haciendo. Últimamente hemos estado entrevistando también a muchos chicos, que muchos de ellos están también dentro de asociaciones, o sea, todo Sí, esto. que están haciendo cosas. Claro, que son estás haciendo gente cosas con ganas de adicionales. cambiar, ya sea un entorno, una comunidad, o que Ajá. quieren aprender cosas. Y creo que también el liderazgo es súper importante. Súper importante. Y es algo que lo puedes conseguir de muchas maneras, ¿no? O sea, ya sea como practicando un deporte, Ujú, porque eso totalmente. te habla también de que es alguien que sabe trabajar en equipo, que sabe trabajar bajo presión, ¿no? Totalmente. O como mencionas, ¿no? Formando parte de ciertos grupos dentro de tu universidad, ya sea en la sociedad de alumnos, en programas de liderazgo, programas Todo. de acción social o lo que sea, para que, pues, digo, al final todo esto importa, ¿no? Y te Todo puede esto te genera diferenciar de experiencia. otros candidatos al momento de que un reclutador vea tu CV. Claro, todo esto te da muchísima experiencia y hoy, Pau, las redes sociales y las plataformas que tenemos en internet nos ayudan muchísimo
a poder tener este autoaprendizaje. Porque yo me acuerdo antes era de yo ir a mi curso y me daban mi diploma y pues ya con esto tuviste el curso, pero hoy de verdad que tenemos chicos que entrevistamos que tienen certificaciones, que tienen cursos, que tienen todo, que no lo han hecho en la universidad, sino ellos solos lo han estado buscando y no precisamente deben de tener costo, ¿no? Sí, hay muchísimas herramientas. Tienes mucha oportunidad y mucho de dónde. Entonces, mientras más hagas para ti, más vas sumando, ¿no? Y vas dando este valor agregado diferenciado que puede hacer que tú te quedes con la posición. Sí, por ejemplo, yo después de renunciar a mi trabajo Godín, estuve un rato así viviendo la vida de autoempleada y aproveché para tomar muchas certificaciones de Google, de LinkedIn Learning, también me metí como otros cursos de Harvard que eran gratuitos y la verdad es que hoy en día tenemos toda esta facilidad y todas estas herramientas para poder aprender de cualquier tema y sin costo, ¿no? O sea, como dices, son herramientas gratuitas y que hasta te dan tu certificado, te dan un diploma para poder avalar que cursaste esta información, ¿no? Te dan este plus y cuando tú autoaprendes te haces autogestionable y esto ayuda muchísimo, ¿no? Porque quiere decir que si yo te doy algún proyecto en el que tal vez no tienes la experiencia, pero vas a buscar la manera, ¿no? O sea, vas a intentar hacerlo porque tú solito te vas autogestionando y eso es algo súper importante y súper valioso. Sí. Y retomando un poco de este proceso de las entrevistas, últimamente se ha puesto, no sé si es de moda o qué, pero el tema de los assessments, ¿no? Ajá. ¿Nos podrías explicar qué es un assessment, por qué se hace, en qué consiste y por qué las empresas lo están utilizando hoy en día en sus procesos de reclutamiento? Sí, mira, lo que pasa es que estos assessments nos ayudan, el assessment tal cual es después de ciertas entrevistas, tenemos como a los candidatos más fuertes que estamos seleccionando y de ahí se hace este assessment. Este assessment es como un ejercicio práctico, ¿no? Cada quien tiene, o sea, hay varias maneras de hacer assessment, ¿no? Puede ser con un caso práctico o con un tema en equipo o presentas algo tú primero solo y después en equipo. Estos assessment tienes un panel de personas que son las que te están evaluando, pero prácticamente en un assessment ya estás viendo a la persona en acción. Sí. ¿No? O sea, luego ves, cuando estás en un assessment, luego ves la persona que toma el liderazgo desde que yo agarro el plumón y escribo, ¿no? O sea, la persona que está sentado esperando a que lleguen a un acuerdo, ¿no? O sea, es para... Sí, ves los roles. Ves los roles que cada quien juega, ¿no? En las decisiones, en el trabajo en equipo, quién impone, quién toma en cuenta a las otras personas, ¿no? Y porque depende también mucho del rol para el que vas, ¿no? O de la posición para la que estás participando. Entonces, aquí ya es ver ahora sí a los candidatos en acción. Y si bien no hay una pregunta buena o una pregunta mala o el resultado no tiene que estar así en piedra y decir tienen que llegar forzoso ese resultado, en realidad no es así, pero es cómo lo van haciendo, cómo lo van resolviendo. Sí, qué factores tomas en cuenta para analizar un caso y tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo llegas a esa decisión? Entonces, ¿qué tomas en cuenta? Si lo hiciste tú solo, si lo hiciste en equipo, ¿cuáles son las variables que tomaste en cuenta? ¿No? ¿Qué se te pudo haber llegado a pasar? ¿Tú qué consideras? ¿Cuáles son los retos, beneficios? O sea, ¿cómo tú te desenvuelves para tratar de llegar a eso que tú vas a presentar? Que no quiere decir que esté bien o mal, sino vamos a ver cómo te desenvuelves. O sea, ya te vamos a ver en la práctica, porque a veces la entrevista no precisamente te da esa sensibilidad. Y sobre todo porque ahora muchas de las entrevistas o la gran parte de las entrevistas ya son virtuales. Sí, entonces le quita todavía este feeling de ver si realmente conectamos, ¿no? De esto que decíamos, el interés en la entrevista. Entonces, esto ya de ver a la persona en acción nos ayuda muchísimo a ver cómo es el rol que tomaría dentro de la posición. Sí, yo recuerdo que justo cuando hice mi assessment para aplicar a Nestlé, porque todo el mundo aquí sabe que yo trabajé en Nestlé y los quiero mucho, sí recuerdo que fue como algo que me causó más nervio que las entrevistas normales con los reclutadores y con mis posibles jefes, porque sientes que estás en competencia, o sea, te sientes observado, no sabes qué habilidad es la que está buscando el equipo, ¿no? O sea, si a lo mejor si eres líder pero no escuchas, entonces a lo mejor ya no te van a contratar, ¿no? Porque no eres empático, no sabes escuchar a tu equipo, ¿no? Claro, o vas a imponer nada más, ¿no? O sea, no vas a escuchar los demás que tienen para decirte. Sí, ¿no? Entonces como que digo, es
padre la experiencia, pero sí te sientes como que más presionado y sobre todo que tienes una parte Sí. justo de un caso práctico individual, luego un caso práctico en equipo y luego Sí. presentarte en inglés, ¿no? Entonces, Sí. creo que esto también cada vez es más común en los requisitos para aplicar algún puesto, Claro. la parte del idioma, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué nos puedes decir como sobre eso? O sea, ¿qué nivel de dominio del idioma están buscando los reclutadores hoy en día para contratar o no a una persona? Y si esto, o sea, el hecho de que no hables un segundo idioma, puede ser como un freno en tu carrera laboral. Mira, depende mucho, justo es por eso mi recomendación hacia que vean cuál es el perfil de la posición. Si en el perfil de la posición está diciendo inglés avanzado o fluido, es inglés avanzado o fluido. Si no lo tenemos así, de verdad. También hoy hay muchas plataformas, por ejemplo, como Duolingo y todo, donde puedes aprender inglés también de manera mucho más fácil, ¿no? Ver películas en inglés, canciones, la traducción, todo eso te va ayudando. Hoy la verdad es que los chicos tienen muy buen nivel de inglés, pero si no, hay formas de ir aprendiéndolo sin tener probablemente que pagar, ¿no? O también pagando, pero pues hay muchas maneras de poder, aprender inglés, ¿no? O mejorar nuestro inglés. Por ejemplo, yo que estoy en el área de IT, pues nuestro hub es de LATAM y Norteamérica y pues al final la interacción o el idioma de comunicación pues es el inglés, ¿no? Entonces, Sí. a ver, si yo no tengo ese nivel de inglés y la vacante dice que requiere tanto nivel de inglés, si yo soy la persona seleccionada al final, yo soy la persona que va a sufrir en el día a día porque mi comunicación no va a ser efectiva, porque no voy a estar entendiendo los comunicados. Algo que me tomaría detonar un mail en 2 minutos, me voy a tardar 15 en lo que busco Sí, o con ChatGPT, Google con- Translator o Sí. algo así, ¿no? Entonces, en lo que me ayude, en lo que tomo ayuda de ciertas plataformas que me ayuden a redactar el correo, ¿no? O ChatGPT, todo esto, ¿no? Entonces, creo que esto al final quien lo va a sufrir es la persona que se va a quedar en la posición, ¿no? Porque va a tener como piedras en el camino para poder hacer su trabajo y le va a tomar más tiempo. Entonces, esto va a repercutir en la parte de su performance. Sí, entonces no mientan y pónganse a... No, y busquemos realmente a buscar claro. opciones para... Busquemos opciones que vayan adecuadamente a lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, si mi inglés es del 50%, pues entonces necesitas buscar posiciones donde el inglés sea deseable, ¿no? Sí. O que no tengas que ser totalmente bilingüe, porque si no al final, pues tú la vas a sufrir, Claro. ¿no? Entonces, sí es importante, pero hoy hay muchas oportunidades, muchas oportunidades para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo decir que en Nestlé el 40% de nuestros colaboradores es gente joven. Es gente súper joven, Sí. entonces hay muchas oportunidades también para todos, pero también tenemos que ir creando nuestra carrera paso a pasito, ¿no? No queramos correr, no queramos comernos el mundo porque es paso a paso y tenemos que ir construyendo nuestra carrera y nuestro futuro. Eso Sí, es un a mí hecho. me sorprendió justo cuando trabajaba ahí en Nestlé que la gente que está a cargo de las marcas o la Sí. gente que tiene posiciones de liderazgo muy importantes Sí. son jóvenes, ¿no? O sea, en Sí. su mayoría éramos como chavitos de 25 a 30 y tantos años, ¿no? O sea, Sí. mi jefe tenía creo que 5 años más que yo. Sí, hay Y- gente muy joven. Y eso me encanta porque al final la edad ya no se vuelve un factor que te impida... Ya no es una limitante. Exacto, no es una limitante y No. no es algo que demuestres si tienes mucha experiencia o no tienes experiencia, ¿no? Creo Sí. que al final las empresas han estado escuchando a los jóvenes, nos han Claro. dado más libertad creativa, a pesar de que hay a veces esta brecha generacional, ¿no? De que Sí. los millennials y generación Z, pues Sí. actuamos de una forma y los boomers de otra. Sí, somos pero, distintos todos. Pero al final, o sea, creo que nos están dando un gran poder para Y eso tomar es lo decisiones que en eso las es lo que empresas. hace eso es lo que hace una gran empresa, o sea, tener esta diversidad de generaciones. Incluso te puedo decir que nosotros tenemos programas de mentoría que ahora le llamamos reverse mentoring, donde todas estas nuevas generaciones están ayudando a generaciones que tienen más tiempo a dar cosas nuevas. O sea, yo te puedo decir, yo todavía hacía las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Ajá. Y hoy las haces en un segundo en Canva. Canvas, sí. ¿No? Y entonces a mí me han ayudado justamente nuestras trainees y así hacerlo en un segundo y mira esto y la plantilla. Esta también es una muy buena herramienta para hacer su CV, ¿no? Entonces,
ellos mismos te enseñan. Entonces aquí se hace un reverse mentoring porque ellos aprenden de la experiencia de los mentores que ya tienen más tiempo en la organización, pero también nosotros que tenemos ya muchos años ahí, aprendemos de estas nuevas generaciones porque ustedes hacen hoy las cosas mucho más rápidas, ¿no? Claro, o con nuevas plataformas que no tenemos nosotros tal vez como tan presentes, ¿no? Y lo sigues haciendo de una manera igual que antes. Entonces, esto nos ayuda a ser como una empresa mucho más inclusiva, diversa, y lo que dices, la edad ya no es una limitante. Si te das cuenta, ya hay muchas, no estoy diciendo que todas, pero en su mayoría, o por lo menos también Nestlé, no tiene ahí de tal edad a tal edad, de tantos años a tantos años. O sea, no estamos buscando personas específicamente por edad, o sea, por rangos de edad no es así, sino es quien cumpla realmente talento, con el talento. Perfil, ¿no? Ajá. Incluso hemos contratado gente también ya más grande, gente mucho más joven. O sea, la verdad es que la diversidad es lo que nos hace también una empresa súper fuerte en cuestión de talento, ¿no? Sí, sobre todo también con estas nuevas generaciones, que somos muy diversos en todos los sentidos, ¿no? Y también creo que las empresas hoy en día están priorizando esta parte de la salud mental. Todo. Para entender, o sea, hacia dónde vamos nosotros como generaciones jóvenes y que ustedes también puedan ofrecer ciertos beneficios que sean más atractivos para nosotros para poder aplicar a estas empresas. Claro. Y bueno, retomando todo esto que hemos platicado en torno a aplicar a tu primer trabajo, he visto que en meses anteriores se ha dado una conversación muy interesante en redes sociales, que es que si las vacantes deben de llevar o no el salario o sea, pues ahora sí que en la publicidad, ¿no? Porque hay algunos como que hacen publicidad engañosa, se ve muy atractivo y cuando aplicas te dicen, ay, ¿qué crees? Que vas a ganar 5,000 pesos y ya, ¿no? Y sin prestaciones. Entonces, ¿qué crees que sea lo correcto en este sentido? Mira, yo creo que esto es básico, justo hacer esta validación desde las primeras entrevistas, ¿no? O prácticamente con el reclutador. Y esto es lo que hace mucho más efectivo también el proceso, porque ¿para qué pasas un proceso donde prácticamente vas a ser el finalista si al final cuando yo te diga cuánto vas a ganar no es lo que tú esperabas, ¿no? Entonces aquí es importante que desde un inicio se vea cuál es la expectativa, ¿no? Es esta posición, cuál es el rol, más o menos, porque aquí es importante, si es una persona que ya está trabajando, ellos mismos te dicen, mi expectativa es tanta, ¿no? O quiero ganar, o no me movería por el 10 o por el 20% más de lo que estoy ganando, ¿no? Entonces, depende mucho, no es una generalidad que pongan o no el sueldo. En algunas plataformas sí lo ponen, en otras no. Ahí ustedes pueden ver referencias más o menos de cuánto es, pero creo que es importante hacer esta validación desde el inicio, porque si es algo que tú definitivamente dices, no es, incluso a lo mejor estoy ganando más, pues no es algo que te va a convenir. Entonces, desde ahí decimos, muchas gracias, en cuanto haya una oportunidad donde yo pueda, donde sea competitiva para ti salarialmente, entonces regreso contigo, ¿no? Entonces, desde ahí validarlo, porque si nos esperamos hasta el final del proceso, pues es un poco más complicado. Sí, inviertes ¿no? mucho tiempo y dinero, sí, ¿no? Totalmente. En esta parte del proceso de reclutamiento y al final el candidato no se va a quedar, ¿no? Entonces, creo que es como un balance entre los dos. Yo sí considero que a lo mejor es más práctico poner el salario, porque así tú como candidato sabes si ese salario se adecua a tus necesidades. Claro. Y por otro, tú como empresa estás poniendo las condiciones súper claras desde el día 1 y así sabes que la persona que aplique es la que realmente se va a quedar, ¿no? Sí, por ejemplo, en Nestlé nosotros tenemos nuestro sitio para vacantes y ahí mismo te dice cuál es tu expectativa salarial. Entonces tú pones esa expectativa y si a lo mejor tú pones una cantidad que nada que ver con lo que yo te puedo ofrecer, entonces ni te contacto, porque ¿para qué voy a contactarte si no estoy cubriendo tus expectativas, ¿no? Entonces así pasa mucho, luego en otras plataformas sí lo ponen también, pero es importante que desde el inicio puedan alinear esas expectativas, ¿no? Y sobre todo algo bien importante y para la gente joven, porque luego te dicen, es tanto de sueldo bruto y sueldo neto. Sí, que no entiendes. Antes de impuestos, solo pregunten, ¿antes de impuestos o después de impuestos? Porque todos tenemos que pagar impuestos. Entonces, para que les quede como súper claro, porque si a lo mejor yo te digo 10,000 pesos antes de impuestos, quiere decir que después, o sea, es mucho menos, ¿no? Claro, entonces te van a retener otra cantidad. Y ya cuando les damos la carta de propuesta, ¿cómo? Es que yo pensé que era... No. Sí. Entonces, por eso desde un inicio alinear esa expectativa, ¿no? También de... Sí, preferible pecar de preguntones ahí, así como, oye, que si las prestaciones, vacaciones, esto y lo otro, todo. para que no te agarren con sorpresas después, ¿no? Claro.
Y por otro lado, o sea, igual a lo largo de la entrevista también hemos platicado mucho de estas plataformas digitales que están enfocadas en buscar trabajo del lado de los candidatos o bien para las empresas poder reclutar nuevos talentos. Sí. Entonces, ¿cuáles son las principales herramientas en donde podríamos conseguir un trabajo y cómo podemos pimpear nuestro perfil, por ejemplo, de LinkedIn para hacerlo atractivo y que pues tengamos esta presencia digital para que nos abra más oportunidades? Mira, una de las principales fuentes en donde buscamos talento es en LinkedIn. Definitivamente, ¿no? Esta es una gran plataforma para poder buscar candidatos, ¿no? De vacantes. Entonces, siempre mi recomendación para toda la gente es que lo tenga actualizado. El tema de la foto es bien importante. O sea, si tú ves un perfil que no tiene foto, para mí es alguien que lo dejó a la mitad y nada más lo abrió por abrirlo, ¿no? Alguien que tiene foto, que interactúa, que comparte contenido. La gente de reclutamiento, cuando hace la búsqueda de una vacante, por ejemplo, para la parte de IT, ¿no? Que necesita ciertas certificaciones muy específicas de algunas plataformas, por ejemplo, Azure o algo así, ¿no? Entonces, si yo tengo este tipo de certificaciones, es importante que lo pongamos porque esto nos permite hacer mejores, o sea, llegar a tu perfil de manera más fácil, ¿no? Por ejemplo, la gente de reclutamiento busca certificación o la palabra, ¿no? O Python, Azure. Entonces, esto nos va haciendo llegar poco a poco a tu perfil. A que si solamente tienes la universidad y dónde trabajas, pues al final no te va a ayudar a posicionarte en los buscadores. Así es. ¿no? Entonces, mantengan súper actualizado su perfil. Hay una opción donde dice que estás buscando trabajo y entonces eso hace que sea todavía más abierto, ¿no? Open to work, claro. Eso es más fácil también para saber que si estás interesado en escucharnos tal vez, ¿no? Está revisando las notificaciones porque nosotros también mandamos mensajito por ahí para decir, oye, tenemos esta vacante, bla, 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 y entonces de ahí podemos empezar a tomar contacto o definitivamente decir, no estoy abierto, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos interactuar, entonces meternos constantemente si es que también estamos buscando trabajo para ver si nos están contactando por ahí, porque luego pasan semanas y nadie no contestan, ¿no? Entonces, tenerlo actualizado y te digo también el contenido que ponemos ahí, ¿no? Estar interactuando, contenido importante, todos estos cursos que estás tomando en LinkedIn Learning, todo eso va ayudando a ir nutriendo tu perfil, ¿no? ¿Y en qué idioma debería de estar este perfil? ¿En español o en inglés para conseguir oportunidades así que en todo el mundo? Mira, es que depende, todo depende, ¿no? Depende del área en la que tú te quieras enfocar. Por ejemplo, te digo, yo que estoy en IT, pues prácticamente el lenguaje es inglés, entonces casi que todos los que están buscando trabajo en IT es en inglés, ¿no? Marketing pues también va muy enfocado con inglés, ¿no? Con oportunidades en inglés y donde van a necesitar el idioma, ¿no? Sobre todo si son empresas internacionales, ¿no? Tal vez si son empresas más locales, pues no hay necesidad de que sea en inglés, ¿no? Entonces depende mucho del rol, depende mucho de la empresa también, ¿no? Hacia dónde te quieras ir. Si es una empresa internacional, evidentemente van a requerir el inglés, ¿no? Tienes una visita o algo así, tienes que interactuar con las personas que no hablan español, ¿no? Si es que vienen para acá. Entonces depende mucho también de la compañía en donde estés buscando oportunidades. Mi recomendación es siempre tenerlo en inglés y en español. Ok, o sea, literalmente como poner su ponte, si tu mercado principal es México, primero ir a la parte de español y abajo la traducción en inglés para quien sea que se meta pueda entender lo que estás comentando. ¿Y crees que es relevante que postes contenido o no en estas redes para que un reclutador te vea como un candidato más atractivo? ¿O que es algo que también puede llegar a jugar en contra? O sea, si bien que eres como un influencer ahí en redes sociales. Un guerrillero ahí en redes sociales. Sí. Mira, pues al final vale la pena que pongas ahí tus redes sociales. Sin embargo, para mí es como enfocarnos en LinkedIn, donde es esta red profesional donde realmente podemos llegar a ver el perfil de la persona, ¿no? Hay empresas que sí revisan la parte de Instagram, de Facebook, pero al final esas son redes sociales personales, ¿no? Pero mi sugerencia es como la parte profesional y todo, mantenerla en LinkedIn Learning. Digo, en LinkedIn. Sí, exacto. O sea, como tratar de cuidar también nuestra imagen, ¿no? Nuestra famosa marca personal. Totalmente. Porque, digo, hoy en día nunca sabes quién está viendo tu contenido y si eso te puede abrir o cerrar una puerta. Una puerta, claro, porque aparte también es lo que yo te decía, o sea, ver
qué tipo de empresa es y si también lo que tú quieres va de acuerdo al propósito de la empresa, ¿no? Claro. Porque tal vez si tú eres una persona que justo, ¿no? O sea, tiene algún tema apasionado en redes sociales, etcétera, y buscas a lo mejor una empresa que va en contra de eso o no precisamente comparte Sí, no estás tema, alineado a no están los alineados, valores. entonces no te vas a sentir cómodo, no vas a estar a gusto y te vas a quejar todo el tiempo. Entonces, busca algo que vaya adecuado a lo que tú también a lo que tú buscas como profesional. Y como reclutadora, ¿cuáles son estas cosas que has visto que busca nuestra generación como millennials y la generación Z para quedarse en una empresa? Pues estas ventajas competitivas, hablamos mucho del tema de home office, ¿no? O sea, de tener esta parte híbrida entre la parte presencial y home office, sobre todo porque la pandemia nos trajo esto, ¿no? De haber visto que podemos hacerlo aún estando en casa, ¿no? Que podemos tener este balance entre vida personal y vida laboral. Eso creo que es algo muy importante, pero es lo mismo que hemos venido platicando, Pau. O sea, hay empresas que requieren que sea presencial toda la semana. Pero si yo no busco eso, entonces no aplico. Sí, ¿para qué aplicas? Claro, o sea, no apliques o no continúes con el proceso porque entonces vas a ser muy infeliz estando ahí, pero la empresa tiene esos lineamientos, ¿no? Entonces mejor busca una empresa que tenga un esquema híbrido porque incluso ya en las vacantes viene cuál es el esquema, si es híbrido, si es presencial, si es home office, ¿no? Ya casi los perfiles vienen así justo por esta parte. Sobre todo las nuevas generaciones están buscando como esta ventaja competitiva de tener este esquema híbrido, porque te soy bien honesta, hay muchos que sí buscan home office al 100% y está bien, pero también esta parte de interacción con nuestros equipos, con nuestros compañeros de trabajo. No es lo mismo, muy o sea, la verdad no digo, es lo mismo. Está padre toda la tecnología, pero nada se compara con ir y ver a tus colaboradores, claro, y tener una junta bajar a comer, Lo que antes hacíamos de todos los días y que ya estábamos mentalizados a que diario íbamos a ir a la oficina y ya te quejabas del tráfico y todo, pero pues al final así tenía que ser, ¿no? Hoy ya aprendimos que hay nuevas formas de adaptar, pero algo que es muy importante y que es lo que yo te decía, adaptabilidad, ¿no? Tenemos que aprender que aquí lo único seguro que tenemos en todos lados es el cambio. Entonces, adaptarnos a los cambios. Creo que eso es básico e importante. Entonces, una gran ventaja competitiva, yo sé que son estos esquemas, pero depende también. Hay gente que es muy joven y prefiere ir a la oficina, ¿no? O sea, sí, porque luego no les gusta estar así encerrados en un solo lugar. Personas de mi equipo dicen, yo prefiero ir a la oficina y son súper jóvenes, claro, porque no tienen tal vez hijos, no tienen que estar en casa o no, prefieren ir a la oficina porque ahí interactúan mucho más con sus compañeros de trabajo. Que eso también te daba el ir todos los días, ¿no? Que están interactuando tanto con tus compañeros de trabajo que se hacían muy amigos, que salían aquí y allá. Entonces, eso también te lo puede las dar. relaciones Claro, y los ese vínculos. networking al que te ayuda mucho estos esquemas, ¿no? Y otra pregunta como que muy frecuente es si es mal visto para un reclutador el ver que una persona ha saltado de trabajo en trabajo en los últimos años. Creo que como generación, justo por esto de que estamos buscando empresas que se alineen más a nuestros valores, o que estamos buscando la flexibilidad, o estamos priorizando otras cosas que antes pues no se hacían. Pues ha llevado a que la gente se mueva constantemente, que haya mucha rotación. Entonces, ¿esto es malo? ¿Nos puede jugar en contra para adquirir un nuevo empleo? Mira, depende porque hay algunas empresas, por ejemplo, a lo mejor con comunicaciones, con tecnología, trabajan mucho por proyecto, ¿no? Entonces es válido y también, por un lado, hay algunos roles que necesitas haber tomado experiencia de diferentes empresas para aplicarlo en lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, depende mucho del rol, pero por eso yo les decía, es importante que pongan si fue temporal, poner ahí, trabajo temporal, ¿no? Para darnos una idea de que no es como que la persona esté yéndose de un lugar a otro, ¿no? Sino que realmente pues es por proyecto, o tal vez estás en una empresa de fijo, pero te estás moviendo en diferentes empresas porque esta misma empresa le da soporte a las demás, entonces eso también hace como más diverso tu CV. Entonces yo creo que depende mucho del rol, ¿no? O de la especialización de la posición, te digo, tecnología, comunicación tiende a ser como mucho más y business tiende a ser como más dinámico, ¿no? Entonces,
Yo creo que vale la pena ponerlo, pero es importante entender, o sea, y en esta entrevista es que si la persona cubre con el perfil, pues en esta entrevista vas a dar a conocer por qué tu perfil se ha movido de una manera tan dinámica, ¿no? Sí, si es falta de compromiso. Si es falta de compromiso o que no me esté yo adaptando a ninguna empresa. Ajá. O que yo digo, mañana voy y busco otra empresa y me dé como esta sensibilidad de que no soy tan estable, pero creo que hay muchos factores que son los que se deben de considerar, claro. Sí. Y ya para ir cerrando un poco todo este tema, me gustaría saber qué consejo le puedes dar a todas estas personas que están buscando trabajo y que no han conseguido su primera oferta laboral. O sea, mandan CVs, nadie les contesta o avanzan ciertos procesos y luego no los eligen. Porque la verdad sí se siente feo, ¿no? Y dices, sí, tengo algo mal, o sea, sí. ¿Por qué no me quedo? Okay. Entonces, ¿cómo lidiar con este rechazo? Mira, es que en realidad yo creo que todo es una oportunidad y cada una de las entrevistas que pasemos, aunque no nos quedemos en esos procesos, nos van dando experiencia a cómo gestionar una entrevista, a ya no ponernos tal vez tan nerviosos, a poder dar respuestas mucho más enfocadas a lo que están buscando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver la oportunidad dentro de todo esto, ¿no? O sea, cada una de las entrevistas te va dando experiencia, eso es un hecho, ¿no? Y la otra es continuar con nuestro autoaprendizaje. Sigamos y no nos desesperemos, porque los procesos de reclutamiento no son rápidos, no son sencillos, no son en un segundo. Sí. Toman tiempo, pero de verdad va a llegar la oportunidad y en el momento en el que llegue la oportunidad es el momento en el que tenemos que estar preparados para tomarla. Entonces, este sería mi consejo, no se desesperen, traten de seguir buscando, de seguir lo que te decía, ¿no? O sea, con estas pequeñas cosas de LinkedIn, de mover su perfil ahí, de mantenerse en el top dentro de los movimientos de LinkedIn, eso ayuda muchísimo. Entonces, de verdad, no se desesperen, va a llegar la oportunidad, pero también ustedes sigan preparándose. Mientras no tengan trabajo es un buen momento para poder irse preparando constantemente. Sí, aprovechar el tiempo para ir mejorando. ¿No? Totalmente, y toda tu experiencia laboral y seguir pues construyendo tu carrera personal. Y también hagamos una introspección de tal vez qué tenemos que cambiar para poder encontrarlo, ¿no? Tal vez estoy siendo demasiado exigente para el rol que estoy buscando, tal vez necesito hacer algún cambio dentro de mi entrevista que no me está funcionando. Sí. Algo probablemente también tengamos que mejorar nosotros, ¿no? Que es algo que no está detonando, que no me estén llamando para demás entrevistas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso, pero va a llegar la oportunidad, pero es algo también importante donde tú como candidato también estés contento con la posición que te hayas quedado, ¿sabes? Sí, que no sea de que apliqué y fue lo único que me... Bueno, pues ya fue lo que encontré aquí, me quedo. Algo que sea realmente aspiracional para ti, ¿no? Sí. Entonces, probablemente te quedes en una y no sea lo que buscabas, entonces trata de encontrar algo que realmente te haga feliz. ¿Y nos podrías platicar un poco de estos programas que tiene Nestlé para los jóvenes, justo para aquellos que quieren empezar a tener experiencia laboral a la par de a lo mejor estar estudiando su carrera, o una vez que salieron, qué opciones tienen para adentrarse en la vida adulta? Mira, la verdad es que cuando me invitaste a esta entrevista me encanta. ¿Por qué? Porque dentro de Nestlé uno de nuestros grandes pilares es la parte de youth, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que te decía, el 40% de nuestros colaboradores son jóvenes. Hemos impactado desde que inició este programa de iniciativa por los jóvenes, que son charlas que nosotros como colaboradores de Nestlé vamos a las universidades a dar estas charlas a jóvenes, sobre todo de todo, ¿no? De emprendimiento, de CV, de diferentes temas, porque pues al final, pues todos estos jóvenes son nuestro talento y son nuestros futuros líderes, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, la idea es estar muy cerca de ellos. Entonces, hemos impactado a muchísimos jóvenes, a más de 5 millones de jóvenes. Wow. En estos programas y 1.3 millones en México, ¿no? Entonces, de verdad, estar tan cerca de ellos nos ha sido súper redituables. Tenemos programas de trainees en donde son unos programas súper robustos para gente joven que va saliendo de la universidad. Entonces, estén súper pendientes también de nuestras redes sociales, porque uno de nuestros principales objetivos es poner nuestro granito de arena, sobre todo con estos jóvenes que van saliendo de las universidades, que están buscando también oportunidades y que nosotros estamos buscando también traer a nuestra empresa, ¿no? Traer todo este talento que tenemos, talento joven y de todas las edades,
pero mucho nuestros jóvenes, porque estamos seguros que van a ser nuestros líderes del futuro. Sí, me encanta esto que mencionas porque en lo personal a mí me tocó hacerlo de iniciativa por los jóvenes. Ajá, Recuerdo que está fui creo increíble. que a un CONALEP Sí. y es súper padre poder conectar Sí. con todos estos jóvenes que también quieren escuchar otros Claro. puntos de vista y es un intercambio bien, bien padre. Sí, que cuando nosotros Y- estábamos en la universidad no tuvimos estas charlas, que a lo mejor alguien hubiera ido a decirnos ciertos tips, ciertas cosas Sí, que no. tenemos que tomar en cuenta. Eso no lo tuvimos, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, viene la parte de Alianza por el Pacífico, que son todos los jóvenes de diferentes países en un solo lugar, teniendo diferentes sesiones, que este año es en Chile, ¿no? Increíble. Entonces, Ajá. es de verdad, estamos muy comprometidos con nuestros jóvenes. Sí, me encanta. Y también, por ejemplo, esto que decías del programa de trainees. Yo, Está para todos los increíble. que nos están escuchando, yo formé Sí. parte de este programa de aceleración de carrera. Claro. Y más o menos, o sea, como que en 2 años vas rotando a través de diferentes áreas de la empresa. Así es. Y vas desarrollando proyectos de alto impacto para mejorar una solución. Y te Entonces, ayuda a ver de una manera más holística todo, sí, ¿no? O sí, sea, en poco tiempo puedes ver más áreas, entender cómo es la operación de una empresa tan grande como lo es Nestlé y también Ujú. poder aportar tu punto de vista Claro. para resolver un problema. Entonces, se los recomiendo a todas las personas que justo a lo mejor no les gusta tanto quedarse en un lugar así de fijo haciendo una Sí, sola que cosa. son más dinámicos. Son más dinámicos. Sí. Este programa está increíble y tiene diferentes vertientes como de comercial, la parte de supply. Bueno, ya no me acuerdo qué más, Sí, pero... cada vez ha ido evolucionando este programa, pero es importante que nos sigan en nuestras redes sociales de Nestlé para que también se puedan dar cuenta de la convocatoria, cómo es el programa, etcétera. Ahorita la de este año ya fue la convocatoria y todo, pero manténganse ahí súper pendientes porque la verdad es que tenemos mucho interés por nuestros jóvenes. Sí. Y ya por último, para cerrar este episodio que ha estado súper interesante, me gustaría que nos platiques de tu momento what the fuck. Que esto es, a ver, yo creo que como reclutadora tú has tenido muchas experiencias, ¿no? Algunas de Sí. gustos, algunas de sustos. Entonces, ¿cuál ha sido este momento en tu carrera que te haya hecho decir, what the fuck, ¿qué es esto? Bueno, me daba mucha risa porque cuando estaba justo en mi periodo de atracción de talento y cuando reclutaba, incluso hasta... por eso les digo que no mientan en el currículum, ¿no? Porque venía justamente un currículum donde decía el inglés 90%, ¿no? Entonces yo dije, perfecto, para la posición que estamos buscando está muy bien. Entonces en el momento en el que hago el cambio de idioma en las preguntas a inglés, ¿no? Porque pues yo voy a validar ese 90%, pues empiezo, ¿no? A dar mi pregunta en inglés y de repente me colgaron. ¿Por qué? Porque no era ese 90% de inglés, evidentemente, ¿no? Ay, Entonces, así como eso, muchas cosas. Por eso creo que es importante que seamos nosotros mismos y seamos súper honestos con lo que estamos poniendo en nuestro currículum y en nuestras entrevistas. Sí, porque al final del día no es que sea nada más un requisito por ponerlo ahí, Claro. sino que realmente es una función que se requiere para poder llevar a cabo la posición y el trabajo en el Claro. día a día. Entonces, no mientan en sus No currículums, mintamos. por favor. Es muy importante. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por Gracias. quedarse con nosotros en este episodio de What the Fuck con la vida. Estoy segura que todo lo que platicamos en este episodio les va a servir muchísimo porque son dudas muy básicas que tenemos todos en torno a esta parte de encontrar nuestro primer trabajo. Claro y pues que sí. qué mejor hacerlo de la mano de una experta. Muchas gracias, Pau. Nos vemos en el siguiente episodio, no se lo pierdan. Citibanamex presentó What the Fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio. What the Fuck con la vida. Una producción original de Troop.